Vamos a comenzar la última sesión que tiene que ver con grafo y de hecho es la última sesión de temas más técnicos que les vamos a pasar. El día de mañana, como dijo Diego, van a retomar problemas que no hayan podido resolver de los problemas que les vimos y tratar de discutirlos un poco. En la sesión de día lo que quiero hacer es esencialmente ver dos temas. Uno es determinación de distancias, de caminos con distancias más cortos, pero usando grafos con pesos, ¿ya? Eso es el clásico problema que se resuelve con el algoritmo de Dijkstra. Y también vamos a analizar algún otro problema adicional relacionado, ¿ya? Entonces, esencialmente lo que vamos a ver hoy día, que se diferencia de la clase de ayer, es que los grafos que estamos manejando van a tener ciertos pesos, ¿ya? Y esa es una forma un poco más general de describir este tipo de estructura. Entonces, cada arista tiene un peso asociado que puede ser esencialmente un costo determinado de distintas formas, por distancia, por un costo de dificultad de llegar de un lado a otro, si es que estamos hablando de movilidad, o por un grado de importancia que puede tener la relación entre estos dos nodos, dependiendo del tipo de grafo que ustedes están representando. Por ejemplo, si yo tuviera esto que representara las relaciones de coautoría, por ejemplo, imagínense que yo tengo que cada nodo representa profesores o académicos o investigadores a nivel mundial. Y lo que yo tengo aquí es una relación de coautoría, o sea, yo tengo de esta forma un enlace que relaciona a dos personas que de alguna manera han escrito artículos en conjunto. Entonces yo podría asignarle un peso que identificaría el número de artículos que escriben en conjunto, de manera de que un mayor peso significa una mayor relación entre estos dos nodos. Eso para dar un ejemplo que no se relacione solamente con redes de transporte y cosas clásicas, ¿ya? Entonces, recuerden que esto puede representar distintos tipos de problemas del mundo real, ¿ya? Y los pesos a su vez pueden estar. En este caso, si ustedes se fijan, todos los pesos son positivos, ¿ya? Y eso es un requerimiento que vamos a necesitar para el tipo de solución que yo voy a presentar, ¿ya? ¿Pueden haber pesos negativos en un grafo? Sí, dependiendo de lo que ustedes quieran modelar. El peso de una arista puede entonces modelar el largo de una ruta, el costo de ir de un lugar a otro, la capacidad de una línea, el grado de interacción entre dos nodos, etc. ¿Ya? Entonces, cuando yo defino un grafo con peso, ahora el camino que yo quiero encontrar generalmente es el camino más corto, o, dicho de otra forma, el camino cuya distancia tenga la suma de los pesos de menor valor. Si yo tomo un camino cualquiera aquí, el costo que tiene ese camino va a ser de alguna manera la suma de todos los pesos asociados a cada una de las aristas que forman ese camino, ¿ya? Entonces, la definición del largo de un camino cambia porque ahora tengo que considerar el costo, ¿ya? La distancia entre dos nodos entonces va a corresponder al largo del camino más corto, pero ahora considerando los pesos. Anteriormente la distancia la definíamos como el camino con el menor número de aristas. Ahora es el camino cuya suma de los pesos de las aristas que lo forman sea la menor. Ahora, si yo tengo un grafo con pesos, entonces tengo que agregarle los pesos a la representación que ya vimos el día anterior. Si yo considero una representación con una matriz de adyacencia, en vez de tener una matriz de 0 y 1, o sea, una matriz binaria, lo que yo tendría que tener ahora es una matriz donde las celdas lo que guardan es el peso que tengo asociado entre una arista que va desde el nodo 3 al nodo 2. En este caso estoy considerando aún un grafo no dirigido. Y por lo tanto, si ustedes se fijan, como no está dirigido, es una matriz que es simétrica. Si ustedes se fijan, esta es la diagonal de la matriz, que es siempre una matriz cuadrada, ¿cierto? Y lo que yo tengo es que esta parte de aquí es la conversa de la parte inferior de la matriz, ¿no? Como no tenemos luz,
porque estamos considerando siempre grafos simples. Si ustedes se acuerdan, ayer hablé de grafos simples, y los grafos simples tenían dos características para nosotros. Una, que no tienen loops, y por lo tanto aquí en la diagonal hay puro cero. ¿Ya? Y la otra característica es que existía solamente una arista entre dos nodos, o sea, no hay aristas paralelas. ¿Ya? Entonces la matriz cumple esa característica, es simétrica. ¿Ya? Y en ese sentido yo estoy un poquito perdiendo espacio, si ustedes lo ven, porque yo realmente estoy repitiendo información de alguna forma. ¿Ya? La representación ahora por lista de adyacencia es bien parecida a la anterior, pero sin embargo en la lista está asociada al nodo 1, donde yo coloco todos los nodos adyacentes. No solamente tengo que identificar el nodo, sino que tengo que identificar el peso con el cual yo me asocio a ese nodo. Por lo tanto, el nodo 1 tiene como nodo adyacente el nodo 2, el nodo 6, y el nodo 6, su relación tiene un peso que es 14. Y así sucesivamente. Entonces, cada elemento de este vector que yo uso va a ser un elemento que tiene dos valores. El valor que identifica al nodo y el valor del peso. ¿Ya? Si yo lo veo esto como un código en C++, bueno, yo podría usar aquí una descripción del arco que va a identificar el nodo con el cual yo me conecto y su peso. ¿Ya? Entonces, esto que está aquí es el elemento que yo voy agregando en esta lista que está acá. ¿Ya? Entonces, tengo esa estructura que define ese elemento y lo que hago ahora es un vector de arcos, donde los arcos ahora identifican, insisto, al nodo con el cual yo me conecto y además su peso. Entonces, en este pequeño código lo único que estoy haciendo es más que nada especificar cómo yo voy a representar esta lista de adyacencia. ¿Ya? Al igual que antes, yo defino entonces este vector y lo que yo estoy haciendo aquí es agregar a el nodo 0, ¿ya? Las adyacencias correspondientes al nodo con el que se conecta al nodo 1 y al nodo 2 con el peso 5 y 10 respectivamente. ¿Ya? Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, en otras palabras, esto lo que está representando, ¿cierto? Es una cosa así. Yo tengo mi nodo 0 que se conecta a un nodo que voy a llamar 1 y con el peso 5 y además me conecto a otro nodo 2 con el peso 10. Eso es lo que tengo. ¿Ya? Y aquí lo único que estoy haciendo es recorrer ahora lo que acabo de ingresar para ir imprimiendo. ¿Ya? Es para que vean cómo se van agregando los arcos que forman este grafo ahora con pesos. ¿Ya? En algunas aplicaciones a veces lo que uno hace sencillamente es guardar las aristas como aristas. No necesita guardar esta estructura que es un poco más representativa de un grafo propiamente tal. Y lo único que hago yo es guardar aristas de forma separada. Entonces las aristas lo que van a hacer es guardar esencialmente tres elementos. La arista está compuesta de dos nodos más su peso. ¿Ya? ¿Ok? ¿Cuál es la desventaja de usar esto? En cierta forma lo que yo estoy haciendo es que cada vez que tengo que representar las aristas que salen del 5, voy a tener que repetir el 5 más de una vez. ¿Ya? Pero en algunas representaciones esto se hace útil en el tipo de problema que yo quiera resolver, ¿ya? Dependiendo del acceso que yo quiera hacer. En ese caso particular, en el caso de solamente almacenar aristas, lo que yo voy a tener esencialmente es que cada arco está compuesto desde el from con su peso y el to. ¿Ya? En este caso particular, yo estoy usando un operador, definiendo un operador que me permita comparar de alguna manera pesos, ¿ya?, entre dos aristas. ¿Ya? Porque, por ejemplo, yo quisiera tener un problema, imagínense un problema en el
cual yo tengo varias aristas y lo que yo quiero es priorizar las aristas en función del peso. Entonces quiero hacer una cola de prioridad en función del peso, ya sea por el menor o el mayor peso de las aristas. Entonces lo que yo puedo hacer es definir un operador que me compare las aristas en función de sus pesos. ¿Ya? Y por ejemplo, en este código particular yo defino ahora el grafo como un vector de arcos, ya no como un vector de vectores, sino que un vector de arcos, porque cada arco indica de dónde y hacia dónde va. Y aquí lo que estoy haciendo es ir ingresando dos arcos que indican que yo tengo un arco desde el nodo 0 al nodo 2 con peso 4 y del nodo 0 al nodo 1 con peso 3. ¿Ya? Entonces en este caso es un poco, solamente cambian los pesos aquí. Yo tengo aquí 3 y aquí 4. ¿Ya? Y después lo que yo puedo hacer es ordenar estos arcos en función del operador de comparación. ¿Ya? Y lo que hago es ordenar en función del peso. De manera de que lo que yo voy a dejar es los pesos más pequeños van primero, y en ese caso, por ejemplo, yo voy a ordenar primero este arco y después ese arco. ¿Ya? Ahora es interesante eso sí, porque muchas veces lo que yo voy a querer hacer, ¿cierto?, es buscar un camino más corto, y eso está en función del peso, y voy a tratar de buscar las aristas con peso menor. ¿Ya? Una duda, eso principalmente en términos del concepto de grafos con peso. Entonces veamos ahora cómo yo determino el camino más corto, y eso se hace esencialmente con el famoso algoritmo de Dijkstra, que es como el clásico. Es el ¿ya? Voy a diferenciar aquí en esta representación un poco en la animación que se hace en el Dijkstra, marcando con el blue todos los nodos que ya han sido alcanzados en el recorrido, y con el gris lo que está finalizado. Uno que alcance y otro que ya finalicé de contabilizar y determinar su distancia más corta. Entonces imagínense que yo parto con el nodo 1 y lo que estoy poniendo aquí en azul son las distancias, que deberían ser al final las distancias mínimas a partir del nodo 1, cuál es la distancia a cada uno de estos nodos, calculando la distancia mínima. ¿Sí? Entonces yo tomo un nodo de partida y quiero calcular la distancia mínima de ese nodo a cualquiera de los nodos del gráfico. ¿Ya? Cada una de estas distancias le voy a poner un número infinito, porque eso significa que todavía no lo he calculado. ¿Ya? Y cada vez lo que quiero ir haciendo es obteniendo una distancia menor, porque quiero quedarme con la distancia menor. Entonces, tomo el primer nodo y lo que voy a hacer es mirar los nodos adyacentes. ¿Okay? Tomo estos tres nodos adyacentes y lo que va a hacer ahí es escoger, los tomo, los tengo como alcanzados porque los acabo de reconocer, y voy a escoger en el siguiente paso el nodo con costo menor o distancia menor. Entonces lo que hace es toma este, porque si ustedes se fijan el peso es 14, 9 y 7, escojo este que tiene 7. ¿Ya? Y eso pasa a ser la distancia mínima desde este hasta este. ¿Por qué? Porque la distancia mínima que va a tener este nodo es la distancia que yo tenía hasta este, más la distancia sumando el peso asociado a esa línea. Como era 0, le sumo 7 y me queda 7. Y 7 es menor que infinito que yo tenía, por lo tanto, esa es la distancia que quiero ir guardando. ¿Ya? Cuando estoy ahí, lo que voy a hacer es mirar los nodos adyacentes. ¿Ok? Y lo que va a hacer es, bueno, este ya fue finalizado, ya lo necesito calcular. ¿Ok? Y este también, pero me quedan estos dos, que están alcanzados. ¿Ya? Más ese. Y lo que voy a hacer es escoger el que me da con la distancia menor, que a partir del nodo que estoy tengo la distancia menor. Entonces cojo ese.
tenía 10 y 15, 10 escojo. ¿Okay? Escojo este, y eso significa que la distancia mínima hasta ese nodo es la distancia mínima de donde yo venía, que era este, que es 7, ¿cierto? Ah, no, perdón, estoy equivocada. Estoy ahí, tomo esto, y ahora tengo las distancias mínimas. Tengo esta, ¿cierto? Tengo que considerar las distancias que tengo desde estos dos puntos, cuál es la distancia menor que yo tengo. Y la menor que yo voy a tener es esta, ¿cierto? Porque este va directamente de aquí a acá. Entonces tomo ese, que está aquí, y su distancia menor va a ser esta, más el 9, y me da 9. ¿Ya? Entonces tengo calculada la distancia mínima de ese y de ese. ¿Ya? Y he ido calculando también las distancias mínimas que me van saliendo respecto al punto donde yo voy recorriendo. ¿Ya? En la siguiente etapa, yo estoy ahí, ese me quedó calculado. En la siguiente etapa tengo dos que considerar. ¿Cuáles son las distancias que tengo calculadas para estos dos? 14 y 20. Entonces lo que voy a tomar es tomar la distancia menor, que en este caso es esta, porque es la que me da 11. Que si ustedes se fijan, viene del hecho de que yo pasé por aquí y le sumé. Llego a ese punto y lo que voy a hacer nuevamente, voy a calcular los vecinos. Y tengo el cálculo de este vecino, de este y de este. ¿Ya? Estos dos ya están calculados, entonces lo que queda por hacer están hechos ya, por lo tanto no tengo que modificarlos, pero en este caso lo modifico y me va a quedar que su distancia va a ser 11 más 9. Y por lo tanto me queda que es 20 y aquí me queda 20. Entonces ambos tienen distancia 20 y puedo coger cualquiera de los dos. ¿Ya? Y en ese momento yo puedo coger este y este va a tomar estos tres, pero estos tres ya fueron de alguna mente o resueltos o alcanzados. Por lo tanto, no tengo que recalcular. Y me queda que ese es el último, que también tiene dos nodos que ya fueron recalculados, o sea, que ya fueron determinados, por lo tanto no tengo que calcular su distancia. Entonces, vuelvo a repetir por si acaso quedó algo extraño. Lo que yo estoy haciendo es, parto de uno y calculo las distancias asociadas a todos los nodos adyacentes. Entonces le calculo la distancia a este nodo y este nodo y tomo la menor. Esta es la menor. Tomo esa, ¿ya? Como la menor y veo su adyacente. Vuelvo a calcular la distancia para todos los nodos adyacentes, ¿ya? Calculando la distancia de manera que sea menor a la distancia ya previamente calculada. Entonces en este caso tomo estos tres, ¿ya? La distancia que yo tengo de hacer esto hasta acá es mayor que hacer esto hasta acá, por lo tanto este número no cambia. Sin embargo, la distancia que tenía asociada al 4 era infinito y lo que hago es calcularla en función de la distancia pasando por ese nodo. Y eso me da 7 más 15 y eso es menor que infinito y por lo tanto esa es la nueva distancia que va a quedar ahí. ¿Okay? Tengo los tres nodos que han sido alcanzados y escojo el nodo que tenga distancia menor, que es el 3. Vuelvo a repetir el ciclo. Entonces tomo el 3, miro todos los de alrededor y recalculo sus distancias. De manera que actualizo las distancias siempre y cuando la distancia nueva que yo calcule, pasando por el 3 a los vecinos adyacentes, sea menor que la distancia que ya estaba calculada. ¿Sí? ¿Están siguiendo? Vuelvo a hacer eso, calculo, me da que esa distancia es menor que el 14, o sea, es mejor irse por este lado que por ese lado, eso es lo que está diciendo. Y por lo tanto, lo que va a hacer es actualizar ese valor. Y así vuelvo a repetir así. Eso es lo que hace Dijkstra, ya en su cálculo. El código es este. ¿Ya? Entonces tratemos de repasar un poco el código para ver si se entiende lo que se está haciendo. Este código usa la representación de grafos por lista de adyacencia. Entonces lo que tengo yo esencialmente es un vector de arcos, donde los arcos tienen el destino y el peso. ¿Ya? Eso para empezar. Además lo que voy a tener es un vector que guarda las distancias mínimas desde el nodo inicial
a todos los demás nodos. ¿Ya? Obviamente que del nodo inicial a sí mismo la distancia es 0 y de ahí parto con todas las otras distancias que tengo que ir calculando. ¿Ya? Si se fijan, la distancia, este vector lo voy a inicializar con el tamaño de nodos que yo tenga en el grafo, ¿ya? Y con el entero máximo. ¿Por qué? Porque pongo el infinito, ese es el infinito que estoy seteando, ¿ya? De manera de que inicialmente las distancias que no han sido calculadas son infinitas, ¿ya? Y voy a generar una cola de prioridad. Ustedes vieron lo que era una cola de prioridad anteriormente, ¿sí? ¿Quiénes tienen problemas con cola de prioridad? ¿No? Ya. Entonces define una cola de prioridad que lo que va a hacer es almacenar esencialmente pares que son de enteros, ¿ya? ¿Y qué es lo que almacena los pares de enteros? Bueno, van a almacenar esencialmente los valores que tengo asociados a los arcos. Los arcos son dos enteros, el entero del nodo a qué punto más el peso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Y estoy definiendo, al igual que hice antes, el comparador para comparar en función de los pesos, ¿ya? De manera de siempre ir escogiendo el peso menor, ¿ya? Entonces lo que está diciendo es que inicialmente la cola está vacía, ¿estamos de acuerdo? Entonces aquí lo que estoy diciendo es que tengo una cola, el comienzo, el fin, y este es la operación de comparación. Y la defino como Q, ¿ya? Entonces yo voy a tener dos valores esencialmente que van a ser esencialmente, en realidad esta cola de aquí va a ir guardando el nodo y más que el peso es la distancia que yo he ido calculando. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, cuando yo estoy aquí, lo que yo necesito guardar es esto. ¿Estamos de acuerdo? Y en función de esos valores cojo el siguiente nodo. Entonces lo que yo voy a ir guardando es el nodo más las distancias que voy calculando a medida que voy corriendo en el algoritmo, ¿ya? Entonces inicialmente lo que voy a poner es el valor 0, que indica que es la distancia 0 a ese punto, del nodo S, que es el nodo de entrada, o sea, es el nodo de partida de mi algoritmo. ¿Estamos de acuerdo? Tengo eso en la cola y por lo tanto va a ser el primer elemento que voy a salir, porque tengo un elemento y por lo tanto no hay ninguno que tenga mayor prioridad que él, ¿ya? Entonces lo que hace aquí dice, bueno, mientras sea no vacía la cola de prioridad, lo que va a tomar es, toma el primer elemento del tope y este es el segundo. El primer elemento, ¿qué es lo que te da? Te da la distancia y el U te da el nodo, ¿ok? Que es el nodo destino donde te quieres mover, ¿ya? Pero es el nodo inicialmente, ¿ya? Más que te quieres mover, el nodo destino donde tú estás posiblemente moviéndote, vas a tener que escogerlo, ¿ya? Entonces tú tienes, como este es el tope y esta es una cola de prioridad, tú ya sabes que lo que estás tomando es el nodo destino que tiene la distancia menor, ¿ya? El pop lo que hace es sacarlo de la cola, porque si no, la cola se va a mantener del mismo tamaño y nunca vas a salir. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace esto? ¿Qué es lo que hace esto? Esto lo que hace es decir, bueno, ¿a alguien se le ocurre lo que está haciendo esta parte del código con respecto al algoritmo que está aquí? ¿Qué es lo que es el U? Es la distancia que tengo guardada para ese elemento al cual yo estoy analizando, ¿cierto? Si me voy a mover. Si yo hago esto, quiere decir que ese ya está finalizado, ¿ya? Que ya no necesito considerarlo que está finalizado. Eso es lo que está diciendo. Que es el fenómeno cuando yo estoy tomando este tipo de cosas, ¿okay? Porque lo que estoy diciendo es que ahora el cálculo de distancia es el mismo que yo tengo, entonces ya está considerado, no tengo que hacer nada, ¿okay? Eso es lo que hace esta parte del código. Y posteriormente lo que hace es, para el nodo que yo, aquí esto quiere decir que no me lo salto, sino que lo que yo hago es, para el nodo que estoy considerando, porque ya no está finalizado, lo que tengo que hacer es mirar todos sus vecinos, y eso es lo que estoy haciendo aquí.
Entonces, esta parte de aquí lo que hace es, cuando tú tienes este y consideras todos sus nodos adyacentes, te das cuenta que hay uno que no está finalizado. ¿Estamos de acuerdo? Este sería. ¿Ok? Que está alcanzado, pero no finalizado. Y cuando tú lo alcanzas, lo que haces es mirar todo su alrededor. ¿Ok? Eso es lo que hace esta parte del algoritmo. Entonces, esta parte del algoritmo lo que va a hacer esencialmente es toma el vecino, toma el peso, le calcula la distancia viniendo desde U hacia B. Entonces esa distancia es la distancia que tenía U más el peso que tiene el arco desde U hasta B. Y eso B si es menor que la distancia que tiene B. Si es menor lo actualiza, porque si es mayor quiere decir que hay otro camino que es mejor que el camino que tú estás tomando. Y por lo tanto no lo vas a considerar. Pero si es menor, entonces lo que vas a hacer es agregarlo como un posible camino a seguir porque tiene una distancia menor. ¿Ok? ¿Ya? Este grafo es conexo, ¿cierto? O sea, yo me estoy moviendo entre grafos, estamos haciendo el ejemplo para todo el problema en el cual tú tienes que existe un camino siempre entre un nodo y cualquier parte. ¿Ya? Si hubiera un nodo que no es alcanzable a partir del inicio, quedaría con distancia infinita y eso significaría que no existe un camino entre ese nodo origen y el nodo destino que ellos consideran. ¿Ya? Entonces, este es el algoritmo de Dijkstra. ¿Hay algún problema? ¿Ya? Dijkstra tiene un pequeño problema que no lo vamos a solucionar aquí, pero es solamente para que tengan claro. Cuando tengan ustedes aristas con pesos negativos en algún problema extraño, esto no funciona. ¿Ya? ¿No se puede mejorar para que funcione con peso negativo? Sí, hay versiones un poquito más, hay otros algoritmos también que se usan para este tipo de cosas. ¿Ya? Pero la verdad es que lo que van a ver de problema es hasta esta parte todavía. Pero sí hay. Y para eso, bueno, si ustedes quieren investigar más de eso, podrían buscar en los libros de algoritmos y van a encontrar algoritmos para grafos con peso negativo. ¿No? Esencialmente lo que pasa con eso cuando tú tienes peso negativo es que puedes tener ciclos que lo que hacen es mantenerte disminuyendo la distancia siempre. ¿Te das cuenta? Si tú tienes peso negativo, de acuerdo a la suma, tú puedes empezar a disminuir distancia. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí te quedas y quedas como en un loop. Ese es el problema con el Dijkstra. ¿Okay? Ahora, debo decirles que existen muchos más algoritmos que este tipo de cosas que les vamos a ver aquí. O sea, por ejemplo, flujos. ¿Ya? Esa cosa no la vamos a ver. ¿Ya? Que es el sentido de que tú tienes un grafo y en el cual tú le pones como potencia a ciertos nodos que tienen que distribuirse. ¿Ya? Y tú quieres ver cómo se distribuye. Eso también son algoritmos que no alcanzamos a ver acá. ¿Ya? Y que son un poquito más complicados. Entonces lo que hay que hacer es primero lograr que estos algoritmos, que son lo que en la mayoría de los casos, ya el problema, lo pueden realizar bien para después tratar de proseguir con algún algoritmo un poco más complicado. Déjenme tocar el tema de árbol de cobertura mínima y después del break vamos a empezar a discutir algunos de los problemas. ¿Ya? Hay algo que no hablé ayer. Hablé de grafos, pero no hablé de árboles. ¿Ya? Y aquí estoy hablando de árbol de cobertura mínima. Entonces, ¿ustedes tienen el concepto asimilado al concepto de lo que es un árbol? ¿Sí? Bueno, si lo tienen, díganme qué es lo que es un árbol. ¿Qué es lo que es un árbol? ¿Alguien sabe, no? Ya, es un grafo. Es un grafo. ¿Qué más? Pero ¿qué cumple ciertas condiciones? ¿Cierto? Son condiciones. ¿No tiene ciclos? Ya, no hay ciclos.
una raíz y se va expandiendo hacia abajo. Eso es una forma de representar, ¿sí? Pero pueden haber, en realidad, en teoría, esto no, puede que exista un árbol sin raíz. O sea, un árbol, en serio. Lo que pasa es que tú escoges, al final puedes tener una raíz en forma vital, pero hay árboles sin raíz. Pero estamos claros que en la mayoría de los casos tú representa una jerarquía, porque lo que tú estás diciendo con una raíz y todo va generando como una jerarquía, ¿ya? Así que muchos de los problemas en que tienen que manejar jerarquía, estás hablando de algo. Ejemplo es el ejemplo del caso del problema 3 de ayer, que de alguna manera es un grafo, pero es un grafo que tiene ciertas condiciones que generalmente lo que representa es una jerarquía. ¿Ya? ¿Qué otra condición hay aquí? Hay un camino entre cada parte. Sí, es conexo, ¿cierto? Entre los nodos que pertenecen a la. Sí, conexo de los nodos que pertenecen a la. ¿Qué más? Hay n menos 1. Hay n, ¿pero qué es lo que es n? Nodos. Nodos. ¿Ya? Y hay otra cosa, o sea, bueno, como no hay ciclos, quiere decir que si yo elimino una arista, deja de estar conectado. ¿Ya? Eso es una característica. Y por eso, la verdad es que tú tienes n-1 nodo, porque o sea, n-1, tienes n nodo y tienes n-1 árbol. ¿Cierto? Porque un nodo va a estar conectado siempre a otro nodo, ¿cierto? Ya. Eso tenemos, ¿ya? Entonces, un problema que también surge es, dado un grafo con pesos, ¿ya? Y no dirigido en este caso, un árbol cobertor de G es un subgrafo que contiene todos los nodos de G y que además es un árbol, ¿ya? Entonces, ¿se fijan lo que estoy diciendo? Estoy teniendo un árbol en el cual yo puedo conectar a todos los nodos, ¿ya? Y no hay ciclos, ¿ya? Eso sería un árbol cobertor. Y adivinen que si ahora le pongo pesos, yo tengo que puedo sacar el peso de un árbol cobertor como la suma de los pesos de las aristas que forman ese árbol cobertor. Si hago eso, entonces yo tengo un árbol de cobertura mínima, que significa que es el árbol, ¿ya?, que se forma de manera de que conecto todos los nodos que forman un grafo, pero cuya suma de aristas da la menor, ¿ya? En este caso particular, ese es, ¿ya?, un árbol de cobertura mínima. Puede que haya más de un árbol de cobertura mínima para un mismo grafo, ¿ya? Entonces, un árbol de cobertura mínima es un subgrafo. Es un subgrafo del grafo original, pero que es árbol y que además, en el caso de cobertura mínima, suma los pesos el mínimo valor posible, ¿ya? ¿Ya? ¿Para qué puede servir esto? Para problemas como recorrer. Para conectar los nodos de una forma en que su peso sea menor. Claro, para poder saber, por ejemplo, si alguien tiene que recorrer, cómo recorro de manera de que me cueste lo menos posible. ¿Ya? ¿Ya? Eso es. Ya, ¿cómo hago entonces este problema? ¿Cómo lo trato de resolver? Bueno, existe un algoritmo que se llama Kruskal, que es el último que les vamos a ver, ¿ya? Y después hay que hacer puros problemas de grafos que no hayan podido resolver ayer y los nuevos que les voy a dar aquí, ¿ya? Kruskal lo que hace, toma el grafo original, ¿ya? Y ¿saben qué? Esto no lo pude modificar porque tiene ciertos errores, ¿ya? Así que mírenme el dibujito, no, ¿ya? No me miren esto, no lo pude modificar y era la transparencia que son hijos. Pero miren esto. Entonces cada arco tiene un peso. Y lo que yo voy a hacer en general es darle
manejar las prioridades de las aristas en función de los pesos. Entonces, si ustedes se fijan, la arista que tiene el menor peso es esta que está aquí, ¿ya? Y esa la considero dentro de mi árbol de cobertura, ¿ya? Entonces, la considero. La siguiente arista que tiene el peso menor es esta, ¿cierto? Y ahí la considero, ¿ya? La considero, fíjense por qué, porque en realidad lo importante que yo tengo que asegurarme es que cuando vaya agregando aristas a esta cobertura no vaya generando ciclos. ¿Estamos de acuerdo? Ya, estas dos no generan ciclos. ¿Ya? Forman dos conjuntos distintos. ¿Sí? Después lo que hago es esencialmente escoger la siguiente, que es la 3. ¿Ya? Esta tampoco me genera un ciclo. ¿Estamos de acuerdo? Así que la agrego. ¿Ya? Porque lo que tengo es que en realidad esta arista unió un nodo de estos con un nodo nuevo, que no existía en ese conjunto. ¿Ya? La siguiente arista que seguiría sería esta, ¿sí o no? Pero tengo el problema que si incluye ella, tengo un ciclo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no la incluyo. Y sigo con la siguiente. La siguiente es esta. Y la siguiente que está aquí no forma ciclo. ¿Y por qué no forma ciclo? Porque en realidad lo que tú estás haciendo es uniendo nodos con esa arista de distintos conjuntos. ¿Ya? Entonces, lo uno. ¿Ya? Después la que sigue es esta. Pero si yo hago eso ya tengo un ciclo, ¿se fijan? ¿No? ¿Por qué? Porque lo que yo estaría haciendo es uniendo dos nodos que ya forman el mismo conjunto que tengo acá. ¿Ya? Y después, como este tampoco me sirve, porque si yo pongo esta arista, igual estaría juntando ya dos nodos que ya forman parte de ese mismo conjunto. Entonces, si ustedes se fijan, el algoritmo lo que va haciendo, tiene conjuntos, inicialmente todos estos pertenecen a conjuntos separados, distintos. ¿Ya? Lo que hago es, considero la primera arista y digo, la primera arista la voy a agregar a la cobertura siempre y cuando me una elementos de distintos conjuntos. ¿Sí? No, nada. La segunda arista también une elementos de distintos conjuntos, porque inicialmente todos los conjuntos están separados. Ahora, ¿cuántos conjuntos tengo? Tengo ese conjunto, este conjunto, ¿cierto? Inicialmente, y este, que me queda separado. Este lo agrego porque me está uniendo ese conjunto con este. Pero ahora todo esto forma un conjunto. Después, la que sigue que está aquí, no, esta que está aquí, uniría elementos de un mismo conjunto, por lo tanto no la agrego. Pero esta de aquí sí, porque este forman un conjunto y este otro conjunto. Cuando este le une, cuando este se agrega, todo esto forma parte de un mismo conjunto. ¿Ya? ¿Ya? ¿Eso qué les recuerda? ¿No han visto nada ustedes con Diego con respecto a cómo manejar conjuntos e ir haciendo unión de conjuntos? ¿No? Porque la verdad es que la idea básica es la que les dije, ¿sí? Union Find. Es Union Find. Sí, porque la verdad es que lo que yo quiero evitar es ir guardando estos conjuntos y tener que recordar todos los elementos del conjunto cada vez para poder saber si pertenece al mismo conjunto. ¿Se dan cuenta? El Union Find lo vieron, ¿cierto? ¿No lo vieron? ¿Y tú lo viste? El año pasado. El año pasado. Ya, entonces lo vamos a ver. Yo pensé que lo habían visto. Te voy a decir ya. El Union Find es súper simple, así que no se preocupen. ¿Ya? En el Union Find lo que tú tienes esencialmente es, los conjuntos se caracterizan por un elemento que le llaman el padre del conjunto, digamos. Entonces, cada conjunto va a tener de alguna manera un representativo. Entonces, cuando yo quiero saber si dos elementos pertenecen al mismo conjunto, lo que tengo que preguntar es si los dos padres de esos conjuntos son los mismos. Si son los mismos, quiere decir que pertenecen al mismo conjunto. Es como el identificador. ¿Ya?
Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, este de aquí identifica el conjunto y esto de acá es un criterio que te permite decir, de alguna manera discriminar que cuando tú haces la unión, ¿a qué padre le vas a asignar la unión del conjunto que estás haciendo? Fíjate, porque tengo dos conjuntos que tienen distinto padre. Cuando los uno pasa a ser el padre, ¿cierto? Entonces la idea es cómo escojo cuál. Y eso lo haces en función de un rango. Que lo que trata de hacer esencialmente es que tú le asignas, que tú vas escogiendo el padre de manera de que se vaya equiparando el número de elementos que hay en el conjunto, una cosa así, ¿ya? Pero es un rango, este es un criterio, eso es, para eso sí. Entonces, inicialmente lo que yo voy a hacer es inicializar, yo tengo n padres y n rangos. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que cuando tengo los n nodos iniciales, todos los nodos forman un conjunto de sí mismo. Entonces existen n padres. Cada conjunto es un elemento. ¿Ya? El rank, por defecto nos va a inicializar, debería inicializar los conceptos, como valor 0. ¿Ya? Pero lo que va a hacer aquí es que para el padre, lo que va a hacer es que el padre de un conjunto sea el mismo elemento que forma el único elemento del conjunto. ¿Me siguieron? Entonces tengo n padres, n rangos, o rankings, perdón, y para cada uno de los conjuntos hago que el padre del conjunto sea el único elemento que tengo en el conjunto que está identificado por el índice que tengo. Tengo conjuntos de 0 a n, de 0 a n menos 1, perdón, y lo que estoy haciendo es que el padre es el mismo elemento que él. Ya. Bueno, aquí esta parte es la función que dice, retorna encuentra el find, encuentra el conjunto al cual pertenece este elemento A. Entonces, lo que dice aquí es que va generando padres de padres, porque lo que voy a ir haciendo es una estructura como media jerárquica que va agrupando los conjuntos. Entonces lo que dice es, si A es distinto del padre de A, ¿ya? Lo que voy a hacer es hacer que el padre de A sea el que busque por el padre de A, o sea, en forma jerárquica, ¿ya? Porque voy a ir generando una jerarquía que va uniendo de alguna manera conjuntos. Entonces, inicialmente supongamos lo siguiente. Vamos a hacer el ejemplo acá, no sé si me alcanzo a ver esto, pero supongamos que tenemos el elemento 0, el elemento 1 y el elemento 2. ¿Ok? Esos son los conjuntos. Inicialmente tenemos tres conjuntos. Vamos a decir que el padre es 0, el padre es 1, y estos son los padres. Y después tenemos el rank, y el rank es 0 inicialmente acá. ¿Ok? Ya. Obviamente que cuando yo hago la consulta de encuentre el conjunto al cual pertenece el 0, ¿qué me va a sacar? Me va a sacar el 0 porque me va a decir esto no es verdad y va a entrar acá. ¿Estamos de acuerdo? Y el padre es el mismo. Por lo tanto, es trivial, ¿cierto? Porque cada elemento forma un único conjunto. Pero la gracia está aquí, cuando yo empiezo a unir. Imagínense que yo quiero unir este con este. ¿Ok? Estos dos. Entonces lo que va a decir es lo siguiente. Encuentra el padre de este y el padre de este, ¿cierto? Eso es lo que yo hago cuando hago el find. Entonces me va a encontrar estos valores y me van a decir que no son distintos. ¿Ya? Porque si fueran, o sea, perdón, son distintos, no son iguales. Porque si fueran iguales quiere decir que la unión no debería el mismo conjunto, porque ya forman parte del mismo conjunto. Entonces lo que está diciendo aquí es que si son iguales, no tengo que unir, sigo por acá. Entonces me pregunta, ¿es el ranking de este menor que este? No. ¿Es el ranking del otro inverso menor para saber cuál tiene el mayor ranking? ¿Ya? De los dos. Y me dice, ninguna de estos dos es verdad. Entonces lo que hace ahora, en este caso particular,
es decir, ok, si no es menor este y este no es menor, ¿qué es lo que me está pasando? Que el ranking son iguales, ¿estamos de acuerdo? Entonces lo que va a hacer es decir, ya, voy a poner que el padre de B sea A. O sea, en este caso particular, lo que yo voy a hacer es que aquí, este le pongo C. ¿Ya? Eso es lo que estoy haciendo y voy a hacer como una cosa como esta. ¿Ya? Y lo que hago es que a este el ranking le pone 1. ¿Por qué? Porque yo aumenté ya un elemento más a ese conjunto que le estoy asociando. ¿Me siguieron? Supongamos ahora que yo quiero agregarlo a este conjunto. Fíjense que ahora estos dos pertenecen al mismo conjunto. Si yo pregunto, ¿a qué conjunto pertenece este? Va a decir a este. ¿Qué conjunto pertenece? Este. ¿Ya? Ya, supongamos que ahora este lo quiero agregar a este conjunto. ¿Qué es lo que va a decir? Ok, yo lo que hago es preguntar si el padre de este es igual al padre, por ejemplo, de alguno de estos. ¿Ya? Y supongamos que yo digo, bueno, voy a considerarlo al padre de A. Aquí. Entonces digo, ¿son iguales? No son iguales. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? No son iguales, porque esto tiene como padre 0 y este tiene 2. Me va a preguntar, ¿es el ranking ahora del padre, cierto, el menor que el ranking de acá? No. ¿Estamos de acuerdo, no? Porque yo lo que tengo aquí es el padre. ¿Estamos de acuerdo? Se me va a decir, es el ranking del padre. Estamos diciendo que el padre era este, por lo tanto el ranking es este. ¿Es menor ese que ese? No. ¿Es el otro menor? Sí. Entonces, ¿qué hace ahora? Hace que el padre de B, este padre de acá, ¿quién sea? Sea A, que era el padre de este, por lo tanto, ¿cuál es? Es 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Eso es lo que hace. Y lo que hace con esto es agregarlo a este diferente. ¿Ya? Por eso yo les decía que la gracia de esto es que el ranking lo que hace es aplica un criterio para saber a quién se lo vas a agregar. ¿Estamos de acuerdo? Como el conjunto más grande. En este caso lo que va a decir, bueno, este elemento lo vas a agregar al conjunto más grande. O sea, este lo agregas al conjunto más grande que ya existe, porque esto que te está diciendo de alguna manera, el ranking te está diciendo cuántos elementos han sido agregados. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo, cuando tienen igualdad de condiciones. Pero no se aumenta el número de ranking cuando se le pone en 2. No, en este caso no lo agrega, porque lo va a agregar, o sea, lo que va haciendo aquí es solamente cuando tienes igualdad de valores de ranking, en ese caso solamente agregas, incrementas el ranking, ¿ya? O sea, el ranking no es un contador, cuidado con eso, pero es un indicador de cuántos elementos básicos, digamos, piensa tú que inicialmente están todos al mismo nivel. Y lo que te va marcando es cuántos elementos básicos has unido. Como ponerle un... Es como, mira, si tú ves esto te queda así.